Radio y Televisión de Guerrero. Todas las voces, todas las miradas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos una vez más para una emisión de Conciencia Verde. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por ello, muy contentos de poder recibir en este estudio a dos doctores expertos en asuntos de las ciencias ambientales, pero sobre todo paisanos nuestros que están interesados en compartir su conocimiento, pero también hacernos algunas recomendaciones sobre qué podemos hacer. El tema de hoy es un tema que pareciera ser que es solamente una moda, que es una discusión inútil, estéril, sobre si hay o no hay cambio climático. Es un asunto que vamos a platicar con nuestros invitados de esta tarde. Por favor, vayamos a recibirlos y otra vez estamos en Conciencia Verde. Gracias. Gracias y estamos ya empezando con nuestro tema de esta tarde, cambio climático. No es una moda, es algo que está sucediendo y que independientemente de que podamos ser capaces de intervenir de manera decisiva, sí hay formas de mitigar lo que cada uno de nosotros, los miles y millones de habitantes de este planeta, podríamos estar haciendo cada uno en casa, cada uno en familia. Están con nosotros esta tarde para hablar sobre cambio climático la doctora María Laura San Pedro Rosas. Muchas gracias, doctora. Gracias, que estás con nosotros. Y el doctor José Luis Rosas Acevedo. Gracias, Malena. Señor director, muchas gracias por estar con nosotros. Cambio climático no es una moda, es una realidad. Las particularidades del cambio climático podrían entenderse mejor o peor, pero las estamos sufriendo, ¿no? Las estamos viviendo, las estamos experimentando. Doctora, ¿cómo iniciamos este tema de cambio climático? Bueno, a ver, el cambio climático se ha dado en la historia de la Tierra, ¿no? De hecho, no es nuevo. Gracias al efecto invernadero hay vida en este planeta. Correcto. ¿Sí? Eso es un cambio climático. Ahora, las glaciaciones, todo esto, si vemos la historia del planeta, pues vamos a ver que ha habido diferentes cambios climáticos en el transcurso. ¿Cuál es el problema? El problema son los tiempos. Eso se han realizado en millones de años, en periodos largos, y las especies tienen tiempos para irse adaptando a estos nuevos climas. Dijera Darwin, ¿no? O te adaptas o pereces. Aquella especie que se pueda adaptar sobrevive. ¿Qué está pasando actualmente? Bueno, está pasando que esos periodos el hombre, por las actividades antropogénicas, los ha cortado. Entonces, muchas especies pues se están perdiendo o se van a perder. Y además, en este asunto de que se están acortando, estamos hablando que lo que tomaba muchos años, lo estamos reduciendo a casi una centuria, ¿no? A un siglo. Así es, entonces todos los grupos tienen la capacidad, incluso nosotros, de irnos adaptando a las diferentes condiciones que nos están bombardeando, ¿no? Entonces, como decía la doctora, se necesita, en el periodo evolutivo se manejan periodos largos,
Y en esos periodos largos se dieron esos cambios paulatinos, equilibrados, y no tan naturales. equilibrados, porque por ejemplo, Sí. cuando se perdieron los dinosaurios fue un Una debacle. fenómeno Sí. rápido, ¿no? Y entonces, pero a partir de allí muchas especies sobrevivieron y se adaptaron a las nuevas condiciones. Por ejemplo, los insectos, que es el grupo más amplio actualmente, y que son los que se adaptan más rápido a estas condiciones, ¿sí? Correcto. Entonces, tienen esa particularidad de adaptarse a factores de estrés muy fuertes e irse manteniendo sus poblaciones y sobreviviendo. Pero hay otras, por ejemplo, como las abejas, que a pesar de ser muy evolucionadas y ser parte de los insectos y que se adaptan, ellas sí están sufriendo estos cambios bruscos y en los cuales actualmente pues es una problemática y están a punto de desaparecer. ¿Qué va a pasar si desaparecen? No, bueno. La mayoría de las plantas y de los alimentos que consumimos requieren la polinización. La polinización. Entonces estos agentes polinizadores, sean abejas, hay otros organismos que también cumplen esta función, son muy susceptibles a estos cambios que se está generando por las actividades del hombre. Entonces se están perdiendo. Porque además tenemos la idea, ¿no?, de que como son insectos, sobreviven, que todos los Así insectos es. sobreviven y que no importa qué pase, y luego Así salimos con el asunto de que, ya ves, las cucarachas han sobrevivido tanto tiempo. Sí, pero no estamos hablando solamente de cucarachas, ahorita nos decía el Estamos doctor hablando de- Rosas, estamos hablando de las abejas, Sí, ¿no? que son benéficas. Que son Así es. benéficas. Y entonces, doctora, ahí en este asunto del cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. Así es. ¿Cómo se hace el calentamiento global? Bueno, ya se oye mucho de los famosos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Pues entra el CO2, que es el dióxido de carbono, que es cuando nosotros respiramos oxígeno, exhalamos CO2, ¿no? Y todos los seres además humanos. las plantas y todos los Sí. seres vivos. Bueno, está, por ejemplo, el metano, que también es una producción de la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, Correcto. como son los rellenos sanitarios o la basura. Que creemos que es la solución. O sea, el hecho de que haya un relleno sanitario es la solución perfecta para deshacernos de la basura. Si estuviera bien manejado, me imagino que ese tema ya lo tocaron en residuos. Ya lo platicamos. Porque los rellenos sanitarios, con la doctora Juárez lo ha de haber dicho, va mucha materia orgánica. Y esa materia orgánica se descompone en metano y produce metano. Pero si ese metano fuera capturado, por ejemplo, como lo hacen en Nuevo León, es energía. El Correcto. problema es que no hay un buen manejo de esos rellenos. Pero aunque lo hubiera, estamos hablando de que tendremos que ir al origen del problema, y el origen del problema Bueno. no es el metano, sino la generación de residuos sólidos urbanos No, el excesiva. problema es generación de gases de efecto invernadero. Estoy hablando de los Sí. cuales son los gases de efecto invernadero. De hecho, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero también. Y hay otros más. Digamos, los más importantes son los que mencionamos. Ahora, ¿qué pasa con esos gases de efecto invernadero? Gracias a esos gases de efecto invernadero hay vida en este planeta. Tenemos Sí. un clima. Pero Pero- ahorita ya son demasiados y entonces hay más calentamiento global que lo que debería de haber. ¿Y eso? ¿Qué nos va a traer como consecuencia? Calentamiento de las aguas, más evaporación, más fenómenos hidrometeorológicos como son huracanes ya más potentes, más lluvia, etcétera. cada vez más frecuentes, ¿no? Así es. Y sobre todo en zonas en las que no sucedían, ¿no? Así es. Y además no nada más los residuos sólidos, también los residuos líquidos están También, impactando, están cambiando la temperatura. El consumo de El consumo combustibles fósiles. y, por ejemplo, actividades tan simples como Quemar la basura. el lavado de dientes o el uso de jabones que Ok. van a la corriente de agua. Entonces están generando concentraciones de algunos elementos que te ponen en estos insumos en el hogar que sirven para desinfectar, ¿sí? Sí, pero pero se van concentrando. Desinfectan te Ajá, desinfectan, y al pero incorporarse al agua normal, cambian temperatura, cambian pH, cambian oxígeno. Entonces, también ahí se generan descompensaciones y hay pérdida también de los organismos y descompensación de los ecosistemas.
Y todo lo achacamos a los gases de efecto invernadero, ¿no? Y Pero no. hay otras situaciones que también están Todo contribuyendo. lo que sea contaminación está contribuyendo. Y por ejemplo, la deforestación. Por También. ejemplo, Hace poco apenas se quemó gran parte del Parque Veladero, ¿no? Sí. Entonces, estamos perdiendo bosques, y los bosques, acuérdense que captan el CO2 de la atmósfera y producen oxígeno. Entonces, al no captar ese CO2, se mantiene más CO2 en la atmósfera, ¿no? Bueno, entonces, la deforestación, la quema inmoderada, la tala inmoderada. Y la quema de bosques para las famosas, ahora que viene el periodo agrícola, ¿no? De la calor. Ajá. Una pregunta, porque esto es una práctica común en lugares como Guerrero, de quemar la basura. O sea, como no pasa el camión recolector, como el gobierno no resuelve a tiempo o no tiene capacidad para ello, pues solemos quemar la basura. Y es realmente gravoso. Bueno, yo me ¿O refería, ¿no es tan importante? yo me refería más a la quema de los bosques, con las claro. prácticas agrícolas de tumba, roza y quema, ¿no? Claro. Antes era muy común porque, por ejemplo, cuando tienes en agricultura tienes un problema viral, lo más recomendable es quemar. Pero con la sequedad de estos bosques, cualquier quema se nos va de las manos y nos produce, quemamos más bosque que lo que deberíamos hacer. O sea, pretendiendo, estoy pensando rápidamente en la canción de Roberto Carlos, del Progreso, que decía que errores no corrigen otros, ¿no? O sea, corregimos un error con un error mayor. Y además estas quemas provocan pérdida de suelo. Pérdida de y si suelo. estamos pendientes, llenan las lluvias y arrastran todo el suelo. Y de biodiversidad también. Y biodiversidad. Como también. pasó en la Toyac, ¿no? En la Pintada. Sí, claro, por ejemplo. Sí, que hay deslaves. Y además, y esto ocasionó no solamente deslaves, sino La muerte, mortandad, la desaparición realmente de una población, ¿no? Estamos hablando de cambio climático. En cambio climático no solamente tiene que ver este asunto del cambio de temperatura, del cambio de clima, de la afectación que tiene la flora y la fauna. También cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de nuestra salud. Claro. Cuando hablamos de cambio climático, y luego tal vez platicaríamos en la siguiente parte, ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros en posibilidades de adaptarnos a un cambio dramático, a una elevación de temperatura superior a la que tienen los expertos, pensando primero para el 20, luego para el 30 y ahora vamos para el 50, ¿no? Para el 2050. ¿Estaríamos preparados para ello? Pregunto. No suficientemente. No. ¿Por qué? Porque hay un cambio de hábitat, ya se habló en programas anteriores sobre los vectores. Entonces, Correcto. el cambio de hábitat nos está trayendo movilidad de los vectores, y especies que no había en tal lugar, las vamos a encontrar ahora, y todo se nos está complicando. Y que con el cambio climático de pronto una especie que es endémica, o sea que es oriunda, nativa de una región, de un país, de un área específica, migra y se vuelve plaga en otro lugar. Entonces vuelve a ser una especie, viene a ser una especie invasora, ¿no? Así es. Y entonces estamos teniendo realmente serios problemas. Hay muchas cosas que podemos hacer usted y yo en casa, en familia, para mitigar las causas que originan e intensifican el cambio climático. Vamos a un corte y volvemos con usted. Muchas gracias.